de agosto. A esta hora, futuros del cobre con vencimiento en septiembre cayendo un 21% en los $4,4. Saludamos a Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Me asustaste, Alma, porque decías 59 minutos para que el mercado empezara a cotizar y yo dije, caramba, ya es viernes y no me había dado cuenta. Bueno, así es, Alma, mucha información, así que hay que tratar de entender la última hora de negociación. Fíjense bien, hoy es el último día del mes de julio. Les estaba diciendo al principio de la jornada, cuando tomábamos las riendas de lo que era la preapertura del mercado, como ustedes saben, a las 15 horas, 9 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, que imaginábamos que indudablemente por ser el último día del mes íbamos a tener lo que se llama o se denomina normalmente en inglés como un markup. ¿Qué significa eso? Markup es fundamentalmente cuando empiezan a subir los precios porque en los balances de las compañías que en definitiva manejan todo lo que tiene que ver con el mercado, ¿verdad? Ellos tienen un precio de cierre, digamos, de Nvidia, tal día, 31 de julio del año 2025. Ese es lo que básicamente va a formar parte del balance de esas compañías por el mes de agosto, porque no lo van a ver día a día, sino que hacen básicamente la dinámica de precios al último día del mes anterior. Inclusive hay algunos que lo hacen al último cierre del trimestre, que en este caso habría sido el 30 de junio. Lo importante es para que vayamos aprendiendo y lo que nos interesa a nosotros es que de esa forma nosotros podemos comparar cuál es el precio-valor de la cartera de un cliente o de un cliente, no, de un manejador de fondos institucionales. Sin embargo, el mercado nos sorprende. ¿Por qué? Porque el mercado también se cansa, está fatigado, sabe que empieza la última parte del verano, en lo que sería el mes de agosto, que empieza en tan solo unas horas y el mercado empieza a darse vuelta. Para que usted tenga una idea, estábamos hablando de una subida, como yo la llamo, más que proporcional, del 1.36%, por ejemplo, en el índice de la tecnología. El mercado nos sorprende, el mercado está subiendo apenas un 0.29%. Pongamos entonces allí, para que ustedes lo puedan entender, lo que sería la primera lámina del día de hoy. Y el mercado, indudablemente, ha empezado a cambiar el sentimiento. Hay una desconexión de esa euforia con por lo menos lo que se ve en el mercado en las primeras de cambio. Sin embargo, no vaya a cometer usted la dinámica de ir a vender su portafolio, porque ya yo le he explicado que independientemente de que sea tan feo, a lo mejor nos podemos equivocar, obviamente, el mercado tendería a seguir en esta tendencia de exuberancia irracional. Fíjese bien. Los resultados de Meta y los resultados de Microsoft fueron espectaculares, pero el resto de los resultados que hemos empezado a ver ha sido, como llamo yo, un poco mixto, porque por ejemplo están los resultados de ARM, de Qualcomm, que decepcionaron de distintas formas, por ponerle tan solo dos, y obviamente hubo una dinámica diferente en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Otra de las cosas que sí nos llama la atención, porque está en todas las pantallas, porque conocemos la compañía, porque es una historia de lucha, de lucha y de lucha, es lo que sucede con una compañía que se llama Figma, que salió hoy en su debut a la bolsa. ¿Cómo se hace el debut a la bolsa? Bueno, usted inventa su compañía, crece su compañía, puede probablemente registrarla en la medida en que esa compañía promete ciertos flujos de cajas a futuro o, como digo yo, tiene una buena facturación y usted se encarga de llenar los lineamientos para hacer la oferta pública inicial, que es la que le da a usted la habilidad de ir al mercado, en este caso secundario, que es el mercado de capitales, donde hay intercambio de títulos, unos por parte de la gerencia de la compañía, otros por parte de los inversionistas, y la dinámica que se destina para el mercado con alguna prerrogativa. En el caso del día de hoy, en el caso específico de Figma, teníamos en algún momento entendido de que esa acción iba a estarse cotizando, es decir, la oferta inicial se revalorizó para muchos en alrededor de $33 por acción. Sin embargo, la acción, para que esos que no les gusta que en la bolsa se haga dinero, esa acción salió en el mercado el día de hoy hace alrededor de hora y media, 2 horas, y llegó a 112 por acción. Le vuelvo a repetir. La acción la inventaron, la acción fundamentalmente inventaron su idea de negocio, consiguieron inversionistas, la crecieron durante años, la compañía se llama Figma y efectivamente eso culmina con una salida al mercado bursátil para tratar de inyectarle liquidez, crecimiento, capital
y pare de contar, y eso es lo que le da vida a lo que yo llamo los títulos valores, que es como comúnmente se denomina lo que vemos en el mercado, ¿verdad? En el caso de Figma, que es algo que usted va a escuchar por allí. Sí, probablemente lo va a escuchar esta noche, lo va a escuchar mañana y se va a ir familiarizando aún más con ese nombre de esa compañía y obviamente la vamos a estar viendo y vamos a ver Figma subió. Es una compañía obviamente de tecnología que nosotros indudablemente vamos a estar fijándonos. Esa compañía salió a un precio inicial, o sea, el precio de adjudicación de aquellos inversionistas iniciales. En el caso de la adjudicación de la oferta pública, porque no fueron los que invirtieron hace mucho tiempo, sino los que ya estaban ahí, vamos a comprarla en el inicio, como muchos hacen con la oferta pública, se les inició un precio de $33, la acción llegó a 112. Así que usted puede entender que en definitiva el mercado de capitales promete en algunos casos y cumple. La otra dinámica que me llama la atención el día de hoy es el índice de Personal Consumption Expenditure, que es como se llama, Personal Consumption Expenditure. Sí, no se ría porque recuérdense que inglés es mi segundo lenguaje y no voy a poder probablemente pronunciarlo como un nativo de Norteamérica. Indudablemente el PCI de junio mostró una inflación más caliente, especialmente en los bienes. ¿Usted se acuerda cuando yo estaba sentado aquí en la silla del estudio de negocios TV América del día de ayer y le decía que yo veía un lenguaje corporal del presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, un poco inflado? Bueno, resulta que probablemente, porque yo no lo puedo saber, eso sí es verdad que yo no tengo conexión directa con él, él sabía lo que venía al día siguiente, es decir, hoy, con respecto a este número inflacionario que bruscamente acelera los precios de los bienes y probablemente alguien se lo sopló al presidente Trump. No le grites a Jeremy Powell, porque Jeremy Powell sabe que la data que va a salir mañana es un poco inflacionaria y por eso él no puede adelantarse a rebajar las tasas porque probablemente va a hacer un error. Probablemente al saber eso, él estaba tranquilo esperando que le gritaran, pero sabiendo específicamente que tenía que tomar esa decisión, no es una decisión con la cual muchos en la Casa Blanca están de acuerdo, pero es una decisión que al fin pone en relieve la independencia y la ética mediante la cual, hay que decirlo así, trabajan quienes están en la Reserva Federal tratando, porque hay algo interesante que sucedió el día de ayer que a veces no comentamos, que él dijo que efectivamente se iba a evitar la inflación. Oiga bien esto porque eso sí nos interesa a nosotros. Efectivamente se iba a evitar la inflación porque la Reserva Federal estaba tomando medidas restrictivas de alto nivel, es decir, mantener las tasas de interés infladas altas por cierto tiempo y eso precisamente evitaba que se nos disparara un poco la inflación de cara al inicio de lo que serían los aranceles que se inician cuando, ya usted sabe, hoy 31. Bueno, mañana pues, pero hoy 31 a las 12 de la noche hora del este de los Estados Unidos se inician los aranceles. Usted supo por allí, porque se lo contamos aquí en Negocios TV, que la presidenta Sheinbaum de México tuvo una llamada con el presidente Trump y en esa llamada la presidenta acordó conjuntamente con el líder de la Casa Blanca de que hubiese al menos un descansito por 90 días. Lo metieron en el mismo paquetico chino, por decirlo así. Vamos a tener 90 días de ventura y calma, como se diría por allí, porque no se sabe qué puede pasar. Recuérdense que hay algunos que dicen que los aranceles ya han empezado a impactar, otros no, pero ya vimos entonces ese número inflacionario, algo bien interesante. Uno de los mensajes macros más importantes, yo lo dije hace 2 días, que nos dio una compañía que se llama UPS. Le vuelvo a repetir, UPS, que compite contra FedEx. Probablemente usted sabe lo que es FedEx, que es una compañía de envío de paquetes. Dice que se agotaron los inventarios prearanceles. Vuelvo a repetir, se agotaron los inventarios prearanceles. ¿Qué significa eso, Víctor Hugo? Que si se me agotaron los inventarios prearanceles, es decir, no pagaron aranceles, tengo que adquirir inventarios post-aranceles. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que pagar el arancel, es decir, tengo que desembolsar el 15, el 20, el 19, el 30%, el 50% si es Brasil. ¿Quién paga eso? ¿Usted se ha puesto a preguntar realmente quién paga eso? Yo imagino que sí, porque cuando usted vaya, no solamente en los Estados Unidos, efectivamente hay un riesgo inflacionario por todas partes que hay algunos que llaman a colación, como se diría, mire, por ahí viene esto, hay que prestarle atención. Entonces, indudablemente la dinámica del mercado del día de hoy, que como les estoy diciendo, empieza a devolverse, es empezar a respirar
cuál es el daño que me están haciendo los aranceles en materia inflacionaria, que era algo que muchos, incluyéndome, porque yo tengo el derecho también a equivocarme, pensaba que no iba a suceder, pero resulta que traje analistas, para eso los traemos, hacemos las entrevistas y ellos nos dicen, hay inflación. ¿Me estás oyendo bien, Víctor? No importa lo que pienses, hay inflación, la vas a ver, el precio del petróleo ha subido relativamente en los $70 donde se encuentra el barril. Esa es la materia prima del cual se nutren las bombas o las estaciones de servicio o las bombas de gasolina, como se le dice en algunos países, y el precio de la gasolina impacta toda la cadena que efectivamente se traduce en precios más altos. Cuando son las 3:12 de la tarde, vamos a remover aquí para que vea toda mi cara completa y efectivamente debo hacer un repaso de cómo están los índices para después irnos a los sectores. Entonces tengo que decirles que el Dow Jones me cae 0.31%, que el índice más representativo del mercado. ¿Por qué digo el más representativo? El Dow Jones tiene 30 acciones, el Nasdaq, la tecnología, el Standard & Poor's 500, que es en el cual usted se tiene que enfocar, porque cuando comparan el portafolio no lo comparan con el Nasdaq ni lo comparan con el Dow Jones. Señor, señora, cuando hablan del mercado hablan de el Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo porque tiene las 500 acciones más importantes de los Estados Unidos. Ese índice me está bajando 0.06%. El Nasdaq me sube 0.19 por la gasolina que le metió Meta, por la gasolina que le metió Microsoft y porque ahora más tarde nos van a reportar Amazon y Apple. ¿Qué es lo que ellos van a reportar? Bueno, yo no lo sé qué van a reportar porque efectivamente no tenemos la bola de cristal para saber cómo se comportan, pero vamos a estar pendientes de, número uno, cómo fue su facturación en el trimestre, cómo se comparó con el trimestre pasado, cómo se comparó con el mismo trimestre el año pasado, es decir, el segundo trimestre del 2024. ¿Cómo ven ellos hacia futuro? ¿Cómo ven ellos la generación de dinero? Porque ya esto pasó hacia atrás. Entonces yo compro el mercado hacia adelante y por eso me interesa mucho lo que yo debo saber con respecto a eso que se llama el outlook. ¿Cómo es hacia adelante? ¿Cómo? Mira, un momentico. Aquí están las ventas de la compañía. ¿Cómo las ves? Vamos a tener más clientes, vamos a tener menos clientes. ¿Cómo está viendo la situación? ¿Cómo está viendo los contratos que vienen? Eso precisamente es lo que se analiza, es lo que de una u otra manera los analistas que analizan esa información proyectan y efectivamente hay ciertas correlaciones. Bueno, cada vez que la inflación está así, cada vez que el precio de la gasolina va así, cada vez que yo tengo una expansión económica así, esto es lo que sucede con las compañías en el sector 1, 2, 3, 4, 5, que por cierto hay 11 diferentes sectores, no porque esté predeterminado así, sino que son 11 diferentes sectores que se comprenden en el índice más representativo que es el Standard & Poor's 500. Por cierto, Meta en estos momentos 3:14 de la tarde sube y por eso usted ve lo que sucede en el Nasdaq, que sigue estando positivo a pesar de lo que le estoy contando, alrededor de un 12.22%, algo que es bien interesante porque en definitiva lo que sucedió el día de ayer fue que nos dejaron ver que todo lo que tiene que ver con la publicidad está volando. Vamos a revisar cómo está el oro, porque Alba nos decía hace rato que efectivamente todo lo que tenía que ver con el cobre, ¿verdad?, había caído producto de la dinámica de las reglas cambiantes que tiene de costumbre hacer el presidente de la Casa Blanca en un segundo. El oro también sigue la tendencia, pero muy levemente. El oro me cae 0.14%, mientras que el cobre tuvo caídas nunca antes vistas para un solo día de negociación, lo que efectivamente altera que las correlaciones, porque el oro se comporta de una manera con respecto al cobre, pero eso se descorrelacionó, porque el oro se sigue comportando de una forma y el cobre se derrumbó. Desde el punto de vista de los sectores rápidamente, ¿qué es lo que estaba subiendo? Porque todo se nos ha venido cayendo. Algunos sectores y empresas de tecnología mostraban una resiliencia, por así llamarlo. Usted sabe lo que pasó con Meta, usted sabe lo que pasó con Microsoft, que ya es una compañía que está en el saco de los 4, yo sé que no se dice así en español, trillones de dólares. Trillones no se dice en español. No me copie si usted es un joven. Se dice trillions en inglés, pero no es la traducción exacta según el diccionario de la Real Academia, solo que como yo
indudablemente vengo ya predeterminado, un poco con el inglés que se me mete en las venas producto de que estoy en los Estados Unidos, entonces tiendo a confundirme y necesito que usted lo comprenda. Millones, billones y trillones, y le he dicho ya, y le repito que vamos a tener que acostumbrarnos a esa palabra porque más y más compañías empiezan a surgir y se ponen en la categoría trillonaria. El sector asegurador también destacaba con fuertes alzas tras resultados positivos que tuvieron algunas de las compañías que están en ese sector y algunos nichos de los bienes de capital también estaban superando el mercado esta mañana. Entienda usted que se nos ha caído un poco, inclusive. Interesante porque hoy es la víspera del segundo día de liberación. Eso yo se lo he vaticinado así, bautizado, porque mañana es 1 de agosto. Recuerde usted que el presidente Trump llamó al 2 de abril el día de la liberación y después el 9 de abril dio unas pausas de 90 días que se vencían el 9 de julio y que salió gritando, no, tranquilitos, vamos a pasarlo para el 1 de agosto. Y entonces ahora gritó, no, tranquilitos, vamos a hacerle 90 días extras a China. Y hoy dijo exactamente lo mismo, no, tranquilito. Regalémonos entonces unos 90 días adicionales a la señora Sheinbaum de México. ¿Qué podrá pasar en las próximas horas? Aquí estamos en Negocios TV precisamente para ver lo que puede suceder antes del cierre del mercado, en un cierre histórico porque se acaba el mes de julio. El año pasa volando, queda agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para que usted se ponga en los patines de hacer dinero. El sector automotriz también registra ganancias, como se lo estoy diciendo, al igual que nuestro queridísimo sector farmacéutico. Me dice Casa Matriz que vamos a lo que nos entiende por aquí Enrique. Enrique, cuéntanos qué hay por allí de última hora. Adelante. Víctor Hugo, pues tenemos que informar a esta hora de la tarde de unas imágenes que van a ser muy comentadas porque la senadora Elizabeth Warren ha sufrido un traspié, una caída durante el pleno. Eso sí, de momento se reporta que está bien, que no ha tenido no ha sufrido un gran daño y aparte de eso, que el pleno ha podido continuar después de este pequeño susto. Al momento ha sido atendida la senadora por el resto de personas que se encontraban también en el hemiciclo. Por lo tanto, susto que se ha llevado la senadora americana Elizabeth Warren y que eso sí, va a ser, Víctor Hugo, muy comentado en redes sociales porque la caída, como ven ustedes, ha sido curiosa y llamativa porque estaba saludando a una compañera y en ese momento se ha caído la senadora. Por lo tanto, imagen muy llamativa la del Senado. Devolvemos entonces, Víctor Hugo, después de estas imágenes, la conexión contigo. Seguramente que, como te digo, serán muy comentadas, imágenes muy llamativas. Una de las cosas muy importantes es que independientemente de la rivalidad, yo quiero que usted lo sepa porque usted va a ver las imágenes que nos estaba diciendo Enrique por allí, independientemente de la rivalidad, esto sí es una realidad. Cuando sucede algo con alguien del Congreso, todos los congresistas de la bandada A y la bandada B se olvidan de su color, de sus diferencias y se ponen la cachucha de los Estados Unidos de América. Eso quiere decir que cuando vemos las imágenes nos vamos a dar cuenta que de ambos bandos salieron a ver cómo la auxiliaban. Afortunadamente no debe haber pasado nada. Probablemente habrán algunos, eso que se denomina memes, que son esos, digamos, personajes cómicos que inventan algo de todos los cuentos que puedan suceder. Aquí definitivamente hay que observar lo que puede pasar con esto que le ocurrió a la senadora demócrata Elizabeth Warren, que como usted sabe, a veces está a favor del presidente del Banco Central y a veces está en contra, porque si entonces el presidente Trump se pone en contra, ella se pone a favor. ¿Por qué? Porque normalmente hacen todo lo que el presidente Trump haga en materia contraria. Fíjese bien, seguíamos, antes de que Enrique nos daba la información interesante, de los sectores que estaban subiendo hace un rato. Estaban, porque todo se ha venido cayendo, estaban también todo lo que tiene que hacer con los servicios públicos, que es lo que se llama en inglés los utilities. ¿Y qué viene hacia abajo? ¿Qué fue lo que no soportó? ¿Por qué tengo que decirlo? Porque nosotros tenemos normalmente que empezar a observar cómo se comporta el mercado y en definitiva hacia dónde pudiese ir. Semiconductores se me habían caído. Todo lo que era Qualcomm, ya se lo estaba nombrando, lo que eran los Real Estate Investment Trust, también se me habían caído, que tienen que ver con la parte del real estate, indudablemente. Todo lo que tiene que ver con el sector de los materiales sufría pérdidas interesantes. Además,
Además de los bancos regionales, recuérdese usted que hoy también va a reportar Coinbase, que tiene que ver con las criptomonedas, y por eso yo me he cansado, prácticamente me salgo de la pantalla para decirle, póngale unas cositas ahí a las criptomonedas, porque puede ser que se nos puedan disparar en el supuesto de que el mercado vuelva hacia arriba. Y es interesante, además del proceso adicional que tenemos con respecto a lo que tiene que ver con el euro-dólar digital o el euro digital y el dólar digital y los stable coins, cosas que muchas veces no comprendemos, pero que estarán a la orden del día. ¿Cuáles fueron? Le pregunto yo a usted los titulares que en definitiva, ahí los tiene en pantalla, que me llamaron la atención el día de hoy. A mí me toca agarrar los titulares, agarrar todo lo que veo por allí y empezar a decir qué fue lo que me llamó la atención y qué es lo que realmente puede estar despertando hacia dónde pudiésemos ir, algo que es sumamente complicado. También entiéndalo usted, porque no se trata de que si yo lo veo es lo que se va a cumplir, pero es de lo que más o menos lo que se denomina el street, que es la calle, que es como se traduce, que es la dinámica de quienes están en el mercado, empiezan a observar. En el caso número 1 me di cuenta que Apple exenta nuevamente, se le exenta nuevamente de aranceles de India, al menos por ahora, ya que la Casa Blanca examinó y eximió a todo lo que tenía que ver con respecto a esos aranceles electrónicos recíprocos. Eso es bien interesante porque afecta todo lo que tiene que ver con la producción de los iPhone. Accord, que es una compañía interesante, se derrumba tras el reporte débil que dio, porque definitivamente no fue tan bueno su segundo trimestre. Eso es bien interesante porque esa es con una compañía hotelera, la cual se mide por la capacidad que tiene de generar facturación por cada una de las habitaciones que rentan sus hoteles. Esto no es me lo contó mi tía, me lo contó mi tío, eso es una data. Todo lo que hay en el mercado no es yocreo.com, sino que se basa en datos. Recuérdese usted que entonces hay rumores que son constatados con todo lo que tiene que ver con la data. BMW mantiene la guía positiva a pesar de las presiones. ¿Cuáles? Las de los aranceles. Mañana comienzan los aranceles y hay definitivamente un 15% más para que el que venga con su BMW y lo quiera vender en los Estados Unidos. Nvidia, que como usted sabe volvió a entrar al mercado chino porque la Casa Blanca dijo que efectivamente le íbamos a dar un regalito más a la comunidad china para que se quedara un poco tranquila en estos 90 días a ver si nos ponemos de acuerdo.com, por decirle así cómicamente a ustedes, pues resulta que Nvidia ha sido citada por las autoridades chinas por riesgo de seguridad con el chip que se llama H20. Así que se le investiga por funciones de rastreo de ubicación y control remoto del chip, lo que genera o generará restricciones de China, porque ellos se olían algo raro. ¿Cómo es posible que me vas a volver a entregar la tecnología? Lo mismo que nosotros acusamos a los chinos cuando vienen y nos dan juguetes que supuestamente tienen alguna actividad para rastrear a los niños, etcétera. Bueno, ahora los mismos chinos están diciendo, aquí llegó Nvidia con esos chips, pero mucho ojo avisor porque ahí hay algo raro. Fíjese, hay otra de las cosas que me llama la atención porque tiene que ver con la inteligencia artificial, que como usted sabe, forma parte de la dinámica de lo que escuchamos a cada rato. Mire, si usted prende la emisora de la vida en el caso económico, usted escucha dos canciones muy pegadas. ¿Cuál? El Bitcoin y la inteligencia artificial. Porque no se ría, pero es verdad. Estamos bombardeados de compra Bitcoin, y estamos bombardeados de aprende de inteligencia artificial. Esos son los dos hits del top 20 que pudiésemos decir que forman parte de la dinámica. Pues entonces, con respecto a OpenAI o OpenAI, entiende usted que alcanzó un ritmo de ingresos anuales muy bueno, pero quema para poder llegar a esos ingresos más de lo esperado, lo que quiere decir que está copiando el modelo que Amazon implantó hace mucho tiempo atrás, que era de gasta, que así trae más dinero, pero sigue gastando como loco. Eso es lo que pasa acá con la inteligencia artificial. Rolls-Royce, en el caso de Europa, dispara las acciones tras aumentar la guía de utilidades. ¿Qué es la guía de utilidades? Vuelvo a repetirlo. Recuérdese, lo que viene hacia futuro. ¿Qué es lo que yo tengo hacia futuro? No importa solamente lo que pasó en el trimestre que terminó el 30 de junio, que es el que estoy reportando hoy. Probablemente un mes después de que eso culminó. Dime lo que viene hacia adelante. Y otra de las cosas que también nos llama la atención es que Samsung
cuando estuvo reportando todo lo que tiene que ver con su segundo trimestre, lamentablemente no fue muy bueno, pero dice que probablemente hacia adelante tiene un impulso optimista provocado por lo que yo llamo la inteligencia artificial, además de que la compañía Unilever supera las expectativas en el segundo trimestre del 2025 y eso pareciera excelente. Yo hago una pausa porque ustedes saben que yo a veces voy a demasiada velocidad y la razón por la cual yo le imprimo esta cantidad de velocidad es porque el mercado es el que me va dictaminando la fortaleza que debería tener mi voz. El mercado no espera, o usted se monta o se baja, pero indudablemente no le da otras oportunidades. 3:27 de la tarde, 9:27 en mi queridísima Madrid, 1:27 en Ciudad de México. El Dow Jones me cae ahora, antes caía un poco menos, ahora un poco más, 0.56%. El Standard & Poor's 500, 0.22% y el Nasdaq 0.07%. Es muy probable que dentro de los próximos 32 minutos ellos se comuniquen y se pongan de acuerdo y los tres índices me cierran en rojo y quien viene ganando la cabalgata, imagínese usted una metáfora del caballito que viene ganando, ¿cuál es? El caballito que viene ganando, señora, es un caballito que arrancó ganando desde principios de la semana y se llama el índice del miedo, que se denomina el B de Víctor, I de Iglesia, X de Xiomara, el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, que son los cambios bruscos de precio. Eso es un instrumento que nosotros estamos siempre considerando para saber qué está pasando y qué pudiese pasar. Porque así como las acciones empiezan en una tendencia alcista y entonces los manejadores de dinero se montan en las acciones porque prevén que la acción siga continuando en su tendencia alcista, lo mismo sucede con la volatilidad. Cuando ven ese crecimiento del 6 y pico por ciento, del 0.80% y del cerca de 7%, que tenemos hoy finalizando el mes, donde la volatilidad ha empezado a subir durante los últimos minutos, máxime en la hora institucional, que es la hora en donde supuestamente, no lo digo yo, lo dice el mercado, es cuando el dinero institucional se empieza a mover. Ellos no se mueven en la mañana ni al mediodía, sino que específicamente empiezan a ver qué sucede durante el día y empiezan a colocarse de un lado o del otro luego de las 3 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, lo que quiere decir luego, indudablemente, de las 21 horas por Madrid. Pues ese dinero se está dando cuenta, así como se lo estoy narrando yo ahorita, 3:29 de la tarde, en vivo para todos ustedes, que me está subiendo el índice de la dificultosa volatilidad y que efectivamente eso puede traer ciertos problemas. Como estamos en Ana Mira 2, sencillamente nos volteamos a ver el mercado. Tenemos que ver entonces que el presidente Trump también dijo, eso lo vi yo esta mañana, eso no fue ahorita, lo vi esta mañana, decía que había mucha dificultad para ponerse de acuerdo con Canadá. Pero resulta que se salió del libreto, porque no dijo que era por la parte económica, sino que ahora les acusa de que como tú estás reconociendo al Estado palestino supuestamente, yo no me puedo poner de acuerdo contigo. Lo que no entendemos es que efectivamente Francia lo está reconociendo y como usted comprenderá, hay otros países que ya han anunciado que también lo van a reconocer, como probablemente el caso indudable de lo que sería el banco, digamos, el país de la Unión de la Gran Bretaña. Pues perdón, Gran Bretaña, me acabo de confundir, porque resulta que el presidente de Canadá fue gobernador del Banco de Inglaterra, hay una doble nacionalidad allí. Entonces, indudablemente, usted tiene que comprender que desde el punto de la política se nos empieza a mezclar el chivo, en Venezuela se dice así, el chivo con el mecate. Pues se me empieza todo a mezclar porque no entendemos cómo saltamos de la parte tarifaria ahora a la parte de lo que serían las relaciones diplomáticas de la política exterior. Sin embargo, le está diciendo a los canadienses, caramba, espérate hasta las 12 de la noche de hoy, 31 de julio, porque lo que te viene vas a necesitar una pastillita de tranquilizante porque probablemente te tenga una sorpresita. También tengo que decirles algo que probablemente algunos han escuchado por allí, porque se los he venido diciendo yo, que es lo que puede pasar con Japón, que efectivamente puede tomar cambios en las tasas de interés. Se los dije ayer, se los dije la semana que viene, se los dije esta mañana.
porque es algo sumamente importante, porque es de donde se financian muchos de los manejadores de dinero. Ellos tienen un colateral, ¿verdad? Imagínense que tienen 2 controlcitos así como este y dicen, dame 40, pero me financio con el Banco de Japón en yenes japoneses. ¿Por qué? Porque la tasa de interés para financiarme es menor. Si la tasa de interés me sube, tengo que devolver el dinero, tengo que repatriar, y como ese dinero yo lo invertí en el mercado americano, probablemente tengo que tomar ganancias y llevarlo. Las máquinas, que son mucho más rápidas que los seres humanos por aquello de la inteligencia artificial, empiezan a olfatear esas variables y empiezan a decir, aquí viene algo raro. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado estaba fuerte, pero el mercado llegó a unos niveles, el mercado puede caer. Dice por allí Víctor en Negocios TV América que el mercado lo van a volver a comprar. ¿Qué información tendrá Víctor? Vamos a no hacerle caso, vamos a tumbar el mercado, a tomar ganancias, por eso de que nadie pierde ganando. Y usted tiene que entender que no es que una máquina piensa, sino que tiene ciertos modelos y variables que empiezan a acelerar algunos cambios, porque lo que sí le interesa a muchos de los participantes en el mercado de capitales es ese valor que empezó a subir, que se llama la volatilidad, porque cada vez que hay volatilidad hay cambios, y cada vez que hay cambios hay gente cambiando de acciones, y cada vez que eso sucede, la máquina registradora empieza a sonar, porque el miedo es lo más efectivo para que algunos hagan dinero. También tengo que decirles que esta mañana observé, y por eso estamos en la parte de los titulares, que China mostraba una debilidad importante en todo lo que tiene que ser o que ser considerado con los PMI chinos. Yo sé que a lo mejor usted no le dice mucho lo que es el Purchase Manager Index, que es como se llaman los PMI, pero lo que usted tiene que entender de todo esto, y digo usted porque acuérdese que me está viendo, el que sabe de mercado de capitales, el que entiende lo que estoy diciendo y también el que quiere aprender porque quiere hacer dinero. Entonces yo tengo que tratar de entregarles a ellos la información para que empiecen como una cantidad de medicina diaria, como digo yo, que es el programa, para que empiece a comprenderlo. Esos indicadores chinos que se llaman los PMI me dicen cómo está la salud de China, que es la segunda economía del mundo, eso se los nombraba esta mañana y que es muy importante. Y además, ya para culminar la parte de los titulares, una de las cosas que usted tiene que entender es que el mensaje de la Reserva Federal fue distinto a la postura del presidente. Se lo voy a barajear, voy a quitar lo que sería la lámina para que usted vea mi cara completa. Y le voy a explicar cómo fue ese mensaje en esta cámara, que a veces yo juego con las cámaras y me encanta. Fíjese bien. Él dijo que iba a dejar las tasas iguales. Présteme atención porque esto sí le interesa a usted, independientemente de si usted no está invertido en el mercado de capitales, en la pantalla que ve a mi espalda. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que dijo, bueno, mire, estamos viendo la situación un poco deteriorada y probablemente entonces no vamos a recortar tasas ahora mismo. Présteme atención, pero vamos a recortar tasas más adelante. Eso lo dicen en el lenguaje. El lenguaje es muy importante porque todos tenemos que estar observando justamente lo que dice ese lenguaje, ¿verdad? Sale la decisión de que no recortan tasas de interés, empezamos todos a leer qué dice el lenguaje, caramba, dicen que la economía no está tan fuerte, y sale el presidente de la Reserva Federal y se para y dice, vamos con todo, no vamos a recortar tasas. No estamos de acuerdo todavía con eso. ¿Por qué? Porque necesita confundir. Porque quienes toman ventaja cuando telegrafían las cosas, los mercados, necesita confundir porque también es parte de la dinámica de los mercados de capitales. Cuando son las 3:35 de la tarde hora del este de los Estados Unidos y estamos a tan solo unos 24 minutos para el cierre del mes de julio, porque hoy es el último día de julio, como usted sabe, muy importante, tenemos entonces que tratar de observar. Y aquí yo pongo efectivamente mi laminita, que le doy las gracias a nuestro equipo que me ayuda a ponerle allí eso que llamo yo en inglés los bullet points, ¿verdad? Que efectivamente nosotros tenemos que ver los datos y los comentarios previos a lo que puede ser el reporte de empleo importante de este verano, como lo puede ser el reporte del día de mañana. Fíjense bien, el índice del PCE, no me estoy saliendo, les estoy contando la historia, que es el de hoy, el Personal Consumption Expenditure, se aceleró en junio. Eso lo vimos tanto en la versión general como en lo que se llama la versión subyacente. Es decir, todo lo que tiene que ver con el índice de consumo personal, que es usado como una medida clave por la Reserva Federal, porque aunque la Reserva Federal mide la inflación, con el índice de precios al consumidor le gusta mucho más esta temática del índice de consumo,
porque este es mucho más fácil de prever, que esté mucho más ligado a la dinámica real del mercado, lo que quiere decir que se ubicó probablemente en 2.6, superando el pronóstico del 2.5 y superando lo que habíamos tenido en mayo del 2.3 cuando yo anualizo. Cuando yo anualizo, yo en mayo tenía 2.3 y me paso y entonces ahora veo que en junio, que es el que veo en julio, que es ahora, 2.6, pero el mercado estaba en 2.4. Eso es como una trompetilla que le tiraron al presidente Trump, porque como él decía que no había inflación, pues ahora los números dicen sí hay. Y entonces, indudablemente, esa inflación repuntó en la parte de bienes, mientras que también en la parte de servicios se mantuvo alto, lo que quiere decir que indudablemente esto sorprende un poco desde el punto de vista de qué me está causando la inflación. Usted tiene que comprender que todo esto forma parte de la dinámica también de cómo los manejadores de las compañías, no los manejadores de dinero, que normalmente son los consejeros delegados conjuntamente con quienes están en la parte financiera, que es quienes agarran el primer grito del CEO cuando le dice, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el mes? Entonces, obviamente ellos están viendo todas estas estadísticas y están tratando de pronosticar dependiendo a dónde ven la inflación, porque ellos tienen unas tasas de interés calculadas que tenían planificados que bajaran y no van a bajar, por lo menos no bajaron ayer. Entonces, indudablemente ahí está otra vez la carga del servicio de la deuda, porque los papelitos se mueven en el mercado secundario y cuando ellos van a volverle a decir a su banco, me sobregiras la cuenta que necesito pagar tal la nómina, que por cierto es hoy, 31 de julio, claro, pero ¿te acuerdas que te había dicho que al tanto por ciento? Sí, ya no. Mira, le metimos una prima porque esto es lo que muestra el mercado. Eso atenta contra la solidez y la salud de las compañías y por eso hay que prestarle atención a todo esto que estoy viviendo yo, porque justamente eso se ve muy rápido en el empleo. ¿Cuántos trabajos se crearon? Porque si yo sé que mi compañía no está muy buena y yo necesito un empleado que mueva esta tasa de aquí para acá, yo no lo contrato. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero. ¿Entiende usted cómo es esta película que yo le voy contando, que a veces pareciera muy fácil? Es todo lo contrario, es bien complicada, pero tengo que hacerse la amena porque la importancia de todo esto es la conexión que tenemos nosotros con ustedes, la comunidad hispanoparlante, que debe entender y empezar a comprender, no para que se convierta un experto en el mercado, sino para que por favor me ahorre en el mercado, porque es el mejor lugar donde usted puede poner su dinero a largo plazo, no porque yo crea, sino porque cuando yo veo la data de cómo rinde el dinero en el 2020, en el 2021, en el 2022, en el 2023, hasta el 2025, el mercado le sigue ganando al banco. Recuérdese usted también que van a haber una cantidad de cosas que vamos a observar durante las próximas horas, por eso le digo, previo al reporte del empleo, que son lo que serían las presiones arancelarias, que básicamente empiezan, como yo les digo, a reportarse en toda la parte de los bienes. Usted me ve que veo yo la cara mía va girando mientras yo veo la pantalla a usted, o es decir, la cámara, porque efectivamente estoy, como digo yo, cuando usted me ve en exteriores, no tengo todos mis implementos, cuando usted me ha visto transmitir desde básicamente Nueva York en algunos lugares, yo carezco de ver todos los implementos que ustedes no pueden ver porque la máquina solo apunta hacia mis espaldas al servidor con los 8 monitores, pero tengo una cantidad también de monitores donde empiezo a ver cómo se está comportando el mercado. Fíjense bien, las presiones inflacionarias se van a sentir producto de esos aranceles y eso ya no es un me lo contaron, yo creo, esto es una realidad y empieza a acelerarse. Porque, y aquí me salgo un poco de la dinámica del mercado y nos ponemos en categoría educativa por 30 segundos. Hay unas cosas que nosotros tenemos como un indicador, yo sé que usted disfruta lo que le estamos explicando precisamente porque empieza a comprender y a darse cuenta que somos el único canal de televisión que le da las noticias y se las puede más o menos en algunos aspectos explicar, intentar de que usted comprenda cómo es este proceso. Hay una cosa que se llaman las expectativas. Por eso es que hay unos indicadores que hablan cuáles son las expectativas inflacionarias de la zona euro, cuáles son las expectativas inflacionarias en los Estados Unidos. ¿Qué dicen aquellas encuestas de Filadelfia, las encuestas de Texas y las encuestas de Nueva York? Precisamente hacen unas encuestas de cómo se prevé la inflación, pero cuando empieza a haber inflación, es como cuando dicen por ahí, se sale el genio de la botella, que es difícil después volver a meterla, y empieza la ramificación. Es por eso
que probablemente el presidente de la Reserva Federal, a pesar de la cantidad enorme de presión que tuvo de parte de la Casa Blanca, mandó un emisario a que le explicaran con una pantalla y con un pizarrón al presidente Trump y al secretario del Tesoro Gebesen, que sí se lo sabe de memoria, por cierto, no puedo bajar tasas. Porque si yo bajo tasas, probablemente estropeo las expectativas. Y si estropeo las expectativas racionales, juego con unos modelos matemáticos que también pasan por la cabeza del ser humano, donde empieza la gente a subir precios porque cree que viene la inflación y se me destruye la curvita que llevo yo, donde vengo controlando todo este proceso inflacionario desde que se despeñó por allá por los años del coronavirus. Eso tendría una explicación lógica. Sin embargo, lo que usted tiene que comprender es que la Reserva Federal debe cuidar tanto la inflación como el nivel de empleo. El nivel de empleo, para que usted tenga una idea, se espera en un consenso de alrededor de los 104,000, que obviamente es lo que se espera para mañana. Mañana puede haber una sorpresa. Mañana no sabemos qué puede pasar. A las 8:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, eso será alrededor de las 14:30, puedo decirlo, hora militar en mi queridísima Madrid, donde nosotros vamos a observar cómo se está comportando todo lo que tiene que ver con el empleo, que en definitiva son las dos fuerzas fundamentales que me manejan el estribor 1 y el estribor 2, por llamarlo de alguna manera, la palanca, los joysticks de cambio de la Reserva Federal, porque ellos tienen que mantener el empleo, pero tienen que evitar la inflación, algo que es complicado, porque obviamente mientras más gente está empleada, hay más consumo, por ende debería haber más inflación, a menos que haya más cantidad de bienes y servicios y haya una potencial económica de equilibrio en ese proceso. Conclusión, interesante el número de mañana, pero ya no tiene el mismo peso que normalmente tiene este número, sino que vamos a esperar el de septiembre, que va a hablar de agosto. Los que están siguiendo mi explicación, si es que en alguna manera la podemos llamar de esa forma, entienden que en el mes de agosto, el primer viernes del mes de septiembre, vamos a ver los números del empleo del mes de agosto. ¿Qué cambia entre agosto y julio? Ahí sí se lo sabe usted de memoria. ¿Qué es lo que cambia entre agosto y julio? Los aranceles. Y entonces, si yo llamo al gerente de finanzas y el gerente de finanzas me dice, jefe, los números no están buenos, estamos aumentando los pagos a nuestros proveedores porque nos están facturando básicamente todo lo que tiene que ver con los aranceles. Inmediatamente el consejero delegado llama a recursos humanos. ¿Puedes paralizarme las contrataciones? Y mira, te aviso en 2 horas si hay que despedir porque quiero que me reduzcas la nómina, porque tengo en la otra línea, y estoy hablando en serio, le estoy diciendo en serio, tengo a la otra línea al consejero en la parte de finanzas, lo que se llama el vicepresidente de finanzas, lo que en inglés dicen el Chief Financial Officer, que me está diciendo que estamos mal, porque las tarifas sí nos empiezan a afectar, no lo tenemos planificado, el mercado nos va a castigar, hazme el favor y paralízame las contrataciones, veo que otra cosa podemos recortar allí para tratar de cambiar el temporal que vamos a tener, porque resulta que los analistas vienen con lupa viendo cómo se comporta el trimestre número 3, que comenzó el 1 de julio y termina el 30 de septiembre. ¿Cuándo nos van a impactar esas ganancias? En el mes de octubre. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre se reporta lo que suceda en el tercer trimestre del año. Julio, agosto y septiembre. Y entonces, la medianoche del 31 de julio empezaron los aranceles y me empieza a afectar agosto y probablemente a septiembre. Préstele atención, porque si usted realmente no me ha captado, por allí el equipo de Negocios TV le va a poner el video del cierre de Wall Street
para que usted vuelva a entender cómo es que es esto. Ajá, lo entendí. Ya voy comprendiendo esto de los indicadores que nos dice día tras día Víctor, y también entiendo la importancia de todo lo que tiene que ver. Continuamos porque son afortunadamente las 3:46. ¡Pum! Casi que les cambié a nuestros queridísimos amigos de realización, donde normalmente ellos me ponen pantalla completa, pero yo fui rápido para que veamos todo lo que tiene que ver con las condiciones de las empresas y cómo creo yo que algunos se están agarrando y diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el mercado? Cuando esta mañana el mercado estaba en verde y el Dow Jones ya va por 200 puntos a la baja. ¿Qué me estará queriendo decir? ¿Por qué? Porque no importa qué tan bonitos, bellas, hermosas y deliciosas sean las ganancias de Apple o las de Amazon, que vienen en un ratito, el mercado me está cambiando el sentimiento. ¿Por qué? Porque las máquinas están viendo cosas que yo probablemente no estoy viendo y el mercado se me está cayendo. Entonces, ¿cuál es la visión de los mercados el día de hoy? ¿Qué es lo que usted tiene en esa lámina que está ahí? Las empresas están trasladando los aranceles al consumidor. Las empresas están trasladando los aranceles al consumidor, están asustados de atender el teléfono al presidente Trump, porque el presidente Trump debe decir, llámame ahí el de Amazon, llámame ahí el de Walmart. Ay, no, están de vacaciones. Es que usted sabe que en agosto y en julio se van de vacaciones. ¿Y quién queda ahí? No, ellos no pueden tomar decisiones, señor presidente, están de vacaciones. ¿Por qué? Porque les están trasladando a los consumidores, a usted y a mí, nos están trasladando todo. Entonces usted tiene que comprender que aquí viene ese riesgo de inflación latente que hay en el horizonte, y por eso es que algunos dicen cautela, 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 porque efectivamente esto es un poco peligroso. Recuérdese entonces que vimos el PCE esta mañana, el PCE esta mañana nos habla de inflación, entonces ahora pasamos la página del libro, pasamos la página de los aranceles, pasamos la página de la Reserva Federal, pasamos la página de todo lo que tiene que ver con el tema de Gaza, geopolítico, Irán, y ahora que viene, inflación. Caramba, entonces en el mes de agosto y en el mes de septiembre viene inflación. Vamos a ver cómo se comporta, porque o lo paga la compañía y vota gente, o lo pagamos todos nosotros con inflación. Y las dos son malas, claro. Si despiden gente es malo, a menos que no lo despidan a usted porque a usted no le importa. Pero si despiden a los demás seres humanos es malo. ¿Por qué? Tienen que controlar de alguna manera que las compañías mantengan sus propios costos. O se comen ellos lo que viene con los aranceles, o se los come el mercado, que somos todos nosotros. Entienda usted también que hay otra cosa importante que están viendo los manejadores de dinero. Eso es lo que yo les digo que son las máquinas, en esta parte que estamos en la visión del mercado, que es todo lo que tiene que ver con los precios de la vivienda, que muestran una clara tendencia hacia la baja. En ese titular que yo tengo ahí, estoy observando que efectivamente un índice que se llama el Case-Shiller, que fue publicado el martes de esta semana, me confirma que los precios de la vivienda en Estados Unidos para abajo. No considerablemente, no se asuste, pero van para abajo, lo que pudiese moderar la presión inflacionaria, porque eso no es bueno, porque si yo sé que mi casita valía tanto y ahora va para abajo, yo estoy un poquito más cauteloso porque ya lo que es el colchoncito que yo tenía ahí en el valor de mi casa se me empieza a borrar. Y eso me pone nervioso. Si no me pone nervioso a mí, pone nervioso a mi esposa, que empieza a decir, no gastes, chico, ponte, digamos, métete por el carril, como se diría. Yo creo que esto es interesante porque estos son todos los componentes que a veces nos lanzan eso que llamo yo los tirapiedras, que hay que respetarlo porque lo que son es cautelosos. Son pesimistas por naturaleza, pero en algunos casos también son quienes nos ayudan a entender que no podemos ser tan lanzados. Entonces estos son todos los lineamientos que estamos viendo de por dónde debería ir el mercado, porque se recomienda bajo libre albedrío que tenemos nosotros como seres humanos para manejarnos en el mercado de capitales, que tengamos prudencia ante ese proceso de las elevadas valoraciones que hemos tenido en el mercado de capitales, porque aunque lo veamos un poquito rojo el día de hoy, un poquito donde el Dow Jones ya va en la cabalgata para bajarme 300 puntos, probablemente en el cierre del día de hoy, que quedan 9 minuticos y algo, pues efectivamente usted tiene que tomar en cuenta, y es muy importante que tome en cuenta, que todo lo que estamos viendo ahora hace tan solo 48 horas era un escenario de crecimiento, de nuevos máximos y de que todo va hacia arriba. No podemos ponernos totalmente pesimistas como los tirapiedras,
Porque los pesimistas siempre, sí, se equivocan en el largo plazo. Entonces usted no puede estar pesimista porque el mercado siempre tiene vicisitudes, no las tiene. Esta caída eso es nada. Esos rojitos que estamos viendo es nada. Ahí hay algunos rezando porque se acaben los Estados Unidos y nada que se acaba. El país tiene años y años y años y ahora resulta que pareciera que va nuevamente a otra senda alcista. Vamos a agarrar y vamos a hacer un repaso. Ahora sí voy a poner la pantalla completa para que rápidamente veamos un repasito de por dónde nos encontramos y quizás nuestros queridísimos amigos de realización colocan ahí algunos índices para que veamos, por ejemplo, el oro, el petróleo. Fíjese bien. En el caso nuevamente del oro, para echar un vistazo de cómo están los mercados en este momento, nos cae 0.22%. En esa caída del 0.22% estamos metiendo la correlación que no la hay porque se descorrelacionó, es decir, no se va moviendo igual. ¿Quién es? El cobre, ahí nos pusieron el gráfico, muchas gracias, que cayó una barbaridad el día de hoy, producto del cambio de señas. Eso es como un pitcher que iba a lanzar una recta y lanzó una curva, un slider. El presidente Trump cambió las señas del juego y los mercados nos cayeron 20 y tanto %. Eso de haber matado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama todo lo que es el leverage. ¿Qué es el leverage? El apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Yo pongo este colateral y me dan 10 veces eso. Pero este es mi garantía. Si el mercado se me cae, casi que esta caída llega a mi colateral, me mandan a vender. Y me mandan a vender y perdí mi dinero. ¿Y eso qué significa? Cuando me hacen liquidaciones estructurales porque no me dio tiempo de conseguir parte del colateral. Mira, hay más de un trader de cobre llorando porque como eso no sucede en ese tipo particular de materia prima, normalmente los agarró con los ojos claros y sin vista. Eso es lo que está pasando. No, ojalá yo tuviera a alguien a quien entrevistar que me hablara específicamente, no del cobre, sino de la negociación del cobre en el mercado, en la bolsa de metales, donde hoy debe haber existido una cantidad de impacto, porque esos son situaciones que son inesperadas, pero que efectivamente transforman el mercado y que puede pasar también en el mercado de capitales, como digo yo, con algún imprevisto que no tengamos planificado. Desde el punto de vista del petróleo, el petróleo nos está cayendo 1.20%. Indefinidamente, pero indescriptiblemente hay y existe indudablemente algún tipo de presión con lo que es Rusia, con lo que son, digamos, las sanciones, aunque ha salido el presidente Putin de mano de sus colaboradores a decir que si alguien son expertos en ponerse inmune a las sanciones son los rusos, cosa que es verdad. Ellos han aprendido cómo mueven el barquito con una banderita verde y entonces ya no es un barquito de Rusia. Ellos son expertos en todo ese proceso, pero lo cierto es que me cae un poco el petróleo y en algunos casos algunos hablan que tiene que ver con un posible acuerdo dentro de algunos días entre Estados Unidos y México, que efectivamente puso las cosas con un poquitito de calma. Tenemos que ver el caso muy importante que tiene que ver con las monedas. Son 3:54 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. En la moneda tenemos el euro. Yo no sé si el equipo ahí de realización nos pudiese poner el gráfico entre el euro y el dólar. Yo lo veo en pantalla, pero como estos mercados no son ordenados, lo veo en alrededor de 1.1421. Es como yo estoy viendo el mercado en las pantallas que tenemos. Les repito, esto no es un mercado ordenado. Podemos tener 1.1430, 1.1422, 1.1440 y pico. Ahí está usted viendo en pantalla. ¿Por qué es importante? Porque si usted está de vacaciones en Europa y me está mirando porque dice, bueno, me encanta este programa de finanzas, de Negocios TV. Cuando usted salga, que son casi las 10 de la noche, y vaya a comerse algo por allí hoy jueves en, por ejemplo, Madrid, pues resulta que lo va a comparar en dólares y va a decir, menos mal que aquí no se paga, y no se ría, propina. ¿Por qué? Porque el euro, pues obviamente se me ha puesto más costoso e indudablemente, como nadie de una u otra manera está totalmente exento y como digo yo, nadie es conforme, el que viaja de Europa hacia los Estados Unidos dice, caramba, hace una semana atrás hubiera podido comprar más con mis euros y ahora el euro se me devaluó un poquito. Está en 1.14 y estábamos en 1.18, casi en 1.19. Entonces, efectivamente, estas son las cosas que jocosamente pasan, que no mueven al mercado, porque lo que mueven al mercado son los bancos que están haciendo una cantidad de movilización de dinero y no los bancos. Los manejadores de dinero
que se benefician de todos esos movimientos bancarios. Póngame ahí pantalla completa, que nos quedan alrededor de unos 3 minutos antes de que vayamos efectivamente a lo que sería, bueno, yo creo que efectivamente a lo que sería ya la última parte. Yo creo que es bien interesante que nosotros empecemos a examinar qué nos trae la dinámica de mañana, primer día de agosto. Primero salimos de julio. Julio ha sido un mes movido, julio ha sido un mes como tal, pues tampoco nos vamos a poner dramáticos, ¿no? No se nos va a salir la sangre. Yo sé que a lo mejor usted está viéndome desde España, usted no es latino, nosotros los latinos somos un poco más dramáticos. Yo me considero latino porque vengo de América Latina, obviamente estoy en suelo norteamericano, pero soy latino, que eso es lo que corre por mis venas, somos un poco más dramáticos. Así que no nos pongamos dramáticos, que ya se acaba el mes de julio y empieza un buen mes de verano, que es el mes de agosto. Las empresas que van a reportar antes de la apertura de la zona euro son importantes, como AXA, como Pearson, que reportan antes de la apertura. También vamos a tener lo que se llama el PMI de la zona euro, que es el PMI manufacturero, porque también está el de servicios y se espera que el PMI esté más o menos mostrando una contracción leve, pero mejorcito que como se veía con respecto a junio. Vamos a tener algo interesante, eso a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Por ahí sigue diciendo indudablemente la subida enorme. Disculpa que me salga del libreto de lo que veo de Figma, que es esa compañía que le contaba hace rato que salió en la bolsa hoy, que estaba supuesta a cotizar a 33 y llega a 110, 105, 100. Bueno, una locura. Bueno, el índice de precio del consumidor de la zona euro, cuando son las 3:57 de la tarde y a punto de ver la campana del último día del mes de julio, efectivamente nos viene a las 5 de la mañana y como usted sabe, eso es un indicador clave para saber cómo va la política económica del Banco Central Europeo, además de que desde el punto de vista de premercado, ya cuando probablemente usted me vea, si Dios quiere mañana, si es que me toca a mí estar en la parte de los rolling stock, que fundamentalmente es nuestra parte premercado, antes de que suene la campana, cuando abre el mercado, indudablemente viene la parte de Clorox, la parte de Regeneron, que forma parte de la dinámica de esos números que salen a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, para que nosotros probablemente estemos con nuestra tacita de café, esperando que el número del empleo de los Estados Unidos, que sale los primeros viernes de cada mes a las 8:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, y que, como ya le dije, se espera fundamentalmente que hayan alrededor de 100,000 empleos creados. Y veremos qué sorpresa nos dispara la data. 3:58 de la tarde, no olvidemos que también a las 10 de la mañana tenemos el ISM manufacturero y la encuesta de Michigan, que son datos claves que nos van a enseñar precisamente las expectativas inflacionarias. Sin olvidar, remuevo ahí porque ya prácticamente nos vamos a ir en unos segundos al cierre, todo lo que tiene que ver con las ventas de automóviles para el mes de julio, lo que refleja cómo se comporta un importante sector, porque efectivamente lo de las tarifas o de lo de los aranceles, usted me disculpe cuando yo digo tarifas, porque realmente la traducción, hay que ser consciente de esto, no nos podemos olvidar de nuestro idioma, que es el español, que se dice aranceles, no puede usted traducirlo a aquellos que del inglés agarran y nos estropean nuestro queridísimo y bonito español. Usted tiene que comprender que efectivamente ahí damos la campana. Bueno, y como usted ve ahí en pantalla, le dan el mazo, la bolsa cerró, todo el mundo con su euforia, porque es que resulta que el mercado se puso en rojo. Los tres índices se comunicaron ellos por el chat.
y los tres cerraron en rojo. El Dow Jones me cae 300 y tantos puntos para cerrar un 0,69 a la baja. Vamos a refrescar la máquina porque puede ser que sea un 0,70, 0,69 probablemente es lo que se ve aquí. Después tenemos indudablemente a todo lo que tiene que ver con el índice 0,74. Menos mal que le di un refresh a la máquina porque eso es lo que usted va a ver. Me cae 330 puntos el Dow Jones. Importante, eso era importante antes, señora, cuando el Dow Jones estaba más o menos en los 10.000. El Dow Jones está en los 44.000 y tantos y ya 300 puntos desde el punto de vista porcentual no reflejan lo mismo. Después tenemos el Standard & Poor's 500 que nos cae 0,37%. Pero vamos a ver si está por allí. No, no está. Ese índice no lo consigo. Ese índice que esta mañana estaba desbocado cuando yo estaba con Alma y que efectivamente aquello era espectacular. ¿Cuál? El de la tecnología se nos cae. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en el tapete? Ahora vamos a esperar cómo viene Apple y cómo viene Amazon. Por eso es que usted no se puede retirar de las pantallas de Negocios TV. Y le culmino diciendo que quien sube tranquilito, calladito, esperando que le den su turno al bate o que lo pongan a jugar en el partido de fútbol y lo saquen de la banca, es la volatilidad. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso a Alma, que tiene información para todos nosotros. Nos vemos muy pronto. Buen día y buen negocio. Adelante, Alma. Muy buenas noches, Víctor Hugo Rodríguez. Retomamos la conexión aquí en Negocios Televisión en Madrid y empezamos nuestro especial resultados empresariales pendientes de las cuentas de Amazon y de Apple. Compañías que han despedido la sesión con signo dispar. En el caso de Amazon lo ha hecho con una revalorización del 1,78% en los $234,29. Si miramos ya al mercado After Hours, vemos cómo cae un 0,8% en la sesión. Apple, por su parte, ha despedido la sesión con una corrección